es mostrarles los elementos que hacen interactivo a GeoGebra. Entonces, esto que nos estuvo mostrando, por ejemplo, Clara, no vamos a tener tiempo, si estamos en secundaria, ¿verdad? Y me incluyo porque también estoy con los chicos de secundaria, no vamos a tener este tiempo, ni ellos van a tener la concentración para ver todo lo que ya nos mostró. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser la creación de applets para que pueda yo presentar un contenido a los estudiantes que sea de fácil entendimiento, ¿verdad? Ya que usan los elementos interactivos de GeoGebra. Entonces, eso les quiero mostrar hoy y vamos a armar un applet muy sencillo, pero vamos a usar todos los elementos que hacen interactivo. Y vamos a ver cómo subir. ¿Por qué? Porque el trabajo que les voy a plantear después, y quiero que vayan empezando a pensar en los temas, ¿verdad? Yo voy a plantearles ciertos temas, ustedes pueden elegir alguno de ahí, o si quieren hacer otro tema que no esté en el listado que yo les voy a pasar, igual pueden hacerlo. Lo que quiero que hagan es que creen una hoja de trabajo, ¿sí? Esa hoja de trabajo tiene que tener una primera parte, a lo mejor teórica, corta nomás, y tiene que tener applets con diferentes niveles de interactividad que les voy a explicar también ahora, ¿sí? Un applet puede tener una interactividad baja, media o alta, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo quiero que haga el alumno con ese applet. Entonces, esa hoja de trabajo que debe contener una imagen, que debe contener applets de interactividad baja, media, alta, por lo menos 2 de ellas. Debe contener preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple, incluso puede haber un video también si quieren. Ese va a ser el trabajo que ustedes van a entregar. Ustedes deciden si quieren trabajar solos o si quieren a lo mejor, si tienen algún otro colega conocido que está en el grupo, bueno, pueden trabajar hasta 2 profesores por cada applet. Ese applet va a tener un peso ya en la calificación. Recuerden que este curso está certificado por el Ministerio de Educación. Entonces, creo que 20% ya va a ser este primer trabajo. Crear un applet de GeoGebra que contenga diferentes elementos, entre los cuales deben haber applets de interactividad baja, media o alta, sobre un contenido. La idea es que el contenido sea del nivel medio del bachillerato aquí de nuestro país. Para los profes que no son de Paraguay, que están haciendo el curso, van a crear un applet que les sirva para su desarrollo de contenido. Por ejemplo, creo que el profe Mauro enseña física, entonces él puede armar un applet donde con ese applet pueda mostrar algo relacionado a física. Nosotros vamos a ver entonces ahora algo sobre transformación de funciones cortitos. O sea, voy a tomar ese contenido de ejemplo para mostrarles lo que quiero que hagan. Y después ustedes van a ir viendo los temas, ¿sí? Bueno, voy a compartirles mi pantalla y si tienen alguna duda, consulta, pueden dejarlo en el chat que el profe Rumo me va a leer enseguida o pueden habilitar su micrófono y preguntarme directamente, ¿sí? Muy bien, ella se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Bien. Voy a usar en esta ocasión, ustedes tienen descargada la aplicación de escritorio, pero yo les voy a mostrar cómo entrando también a nuestro perfil, yo puedo directamente abrir aquí en la barra de menú el GeoGebra clásico. También les comento que la profe Clara estaba usando el GeoGebra clásico 5, que era la versión anterior de GeoGebra. Por eso algunos comandos estaban en otro lugar donde nosotros no solemos utilizarlos. Solamente por eso, porque era otra versión, ¿sí? ¿Por qué nosotros el curso hacemos con el Clásico 6? Porque esa es la versión justamente ya de la plataforma. Así que estuvo explicando también el motivo Sergio Rubio en nuestra sesión anterior. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un applet sencillo. Yo les comento que en todos los iconos que están aquí, todos estos iconos son pequeñas cajas de herramientas, ¿verdad? ¿Cuál es la caja de herramientas correspondiente a la interactividad en GeoGebra? Es esta penúltima, porque aquí está el deslizador, que es un elemento fundamental para que GeoGebra sea interactivo, está la casilla de texto dinámico, está el botón de imagen, están los botones, que son unas programaciones script básicas, como las que hoy estuvo mostrando Clara, por ejemplo, condiciones para que un objeto aparezca o no en la vista gráfica, casilla de control y casilla de entrada, ¿sí?
Todo lo que está aquí, excepto botones, ya salió en alguna publicación de los martes, ¿sí? Entonces vamos a tratar de usar la mayor cantidad de ellos en un applet sencillo. Yo voy a tomar un contenido sencillito y ustedes después van a llevar esto que yo muestro hoy al contenido que ustedes decidan armar con él, la hoja de trabajo que va a ser nuestro primer trabajo práctico del curso. Bien, entonces lo que quiero hacer es crear un applet de interactividad baja. ¿Sí? ¿Por qué baja? Porque el estudiante lo único que va a hacer es habilitar unas casillas, mover un deslizador. ¿Sí? Cuando creo un applet de interactividad baja para el estudiante, eso implica que lo que yo, docente, voy a hacer va a ser mucho más, porque yo ya voy a armar todo. Y el chico lo único que va a hacer es apretar ciertos botones, sacar conjeturas, mover el gráfico y sacar ciertas conclusiones. ¿Sí? La interactividad para el estudiante es baja, sin embargo el trabajo para el docente es mucho más en ese caso. Cuando el applet ya es de interactividad alta, o sea, el estudiante ya hace la construcción, ahí el profesor prácticamente escribe el enunciado y listo. Y ahí el estudiante debe conocer el uso también de la herramienta. ¿Sí? Bien, entonces voy a comenzar con una función básica. Voy a poner f de x en entrada, es igual, y voy a poner 2x más 3, una recta, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier función es válida. Bien, una función lineal en este caso. Luego voy a crear un deslizador, porque con este applet quiero mostrar cómo funcionan o cómo ocurren las traslaciones verticales de una función. O sea, cuando una función se traslada verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a crear un deslizador, que es el que me va a permitir o que va a hacer el papel de k, esa constante que le sumo o le resto a la función para que ésta se traslade hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Creamos el deslizador, hacemos clic en alguna parte de nuestra vista gráfica y vamos a llamarle a este deslizador K, ¿sí? Y vamos a darle acá valor de 0 como mínimo hasta 5 y el incremento vamos a ponerle de 0.5. Ok, ahí ya está mi deslizador K. En este momento, ningún elemento que está en mi vista algebraica, esta función no depende absolutamente de K, porque esta función es independiente. ¿Sí? Ahora voy a crear dos funciones que sí van a depender de K. ¿Sí? La primera, fíjense que lo único que voy a hacer acá en entrada es que escribir f, solo f, más K. F más K, escribo en entrada. Como f ya está, ya es una función definida, automáticamente me aparece su expresión. Y como K también es un elemento ya definido, que es mi deslizador, también GeoGebra lo reconoce. Pulsamos Enter. Y ahí ya tenemos esta función. GeoGebra sola la llamó g de x. ¿Sí? Así que mi función g de x es la traslación horizontal de, en este momento, una unidad hacia arriba con respecto a f. ¿Sí? Estamos creando esto. Si yo muevo este deslizador, siempre tengo que estar en la opción elige y mueve. Muevo este deslizador, veo como esa función g, ¿sí? Va trasladándose horizontalmente hacia arriba a medida que el valor de k sube. ¿No? Cuando k vale 0, las dos funciones coinciden. ¿Sí? O sea, f de x es igual a g de x. Cuando k vale 1, entonces g de x está cada uno de los puntos, digamos, se trasladó una unidad hacia arriba. Muy bien, esto es lo que yo voy a ir creando. Ahora voy a crear otra función que va a ser la traslación horizontal, pero hacia abajo. Entonces voy a poner f menos k. ¿Sí? GeoGebra la llama h. Ahora ya están las dos. Las dos, G y H, dependen de F y de K. Entonces, fíjense, yo voy moviendo en este caso en 0, coinciden las tres. Cuando K vale 1, G es F más K, por lo tanto se traslada una unidad hacia arriba. Sin embargo, H es Fx menos K. ¿Sí? Si esto va a ser un applet que voy a subir y va a formar parte de una hoja de trabajo, evidentemente antes tiene que haber un contenido que hable sobre las traslaciones verticales. Entonces, si yo voy a usar esto como un contenido, como el contenido de un applet,
voy a poner, obviamente como título, traslaciones verticales, voy a explicar la regla y debajo iría este applet interactivo para el estudiante, ¿sí? Que estamos construyendo, estamos empezando a hacer. Hasta ahí me avisan si hay alguna consulta. Bueno, pueden habilitar su micrófono o escribir en el chat. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar a usar justamente los elementos interactivos de nuestra aplicación. También podemos hacer lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, como cuando suba esto a la plataforma, no voy a subir la vista algebraica, yo puedo, pulsando aquí en este rectángulo y se vuelve gris, yo puedo arrastrarlo, por ejemplo, a mi vista. Con un clic sostenido, lo arrastro a mi vista gráfica. Acá entonces tengo la expresión analítica de F, voy a trasladarle también a G, con un clic sostenido siempre. Cuesta un poquito nomás que agarre. Ahí está G. Y luego tenemos a H. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Voy a generar una casilla de entrada. ¿Para qué sirven las casillas de entrada? Las casillas de entrada sirven para que justamente yo asocio con uno de los elementos de mi lista gráfica y el alumno tenga la oportunidad de ingresar. Es como una barra de entrada, pero que aparece en la vista gráfica. Entonces, lo que voy a hacer es ir a este elemento, a este icono de interactividad, y voy a elegir casilla de entrada. Seleccioné ya la herramienta. Hago clic en la zona de la vista gráfica donde quiero que aparezca y voy a ponerle un rótulo. El rótulo va a ser f de x, porque el estudiante aquí va a cargar cualquier función. Por eso les dije que no importaba con qué función iniciamos. Yo le cargué una función lineal, pero le voy a dar oportunidad al estudiante de que él ingrese la función que quiera ingresar, ¿sí? Entonces, f de x es igual, va a ser el rótulo y con qué objeto quiero vincular con la función f. ¿Sí? Clicamos sobre OK. Esta es mi casilla de entrada. Si es muy larga y de repente necesito que sea un poquito más corto, clic derecho, propiedades, y aquí en la parte de estilo podemos disminuir la longitud. Estaba en 20, pongo 10, Enter, y ahí es un poquito más corto el espacio de entrada que tiene esta función. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver si definimos bien nuestra casilla de entrada. Lo que voy a hacer ahora es cambiar esta función. Voy a borrar, ya no va a ser 2 a la x. Va a ser, por ejemplo, x, acá habilito mi teclado, x al cuadrado. Es igual. Fíjense, la función ahora es una parábola, una función cuadrática, y todo el resto, como depende de f, entonces acá tenemos que g es la misma función, pero traslada una unidad hacia arriba, h es una unidad hacia abajo, y a medida que yo muevo el valor de k, se va animando, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, va a ser un applet que al alumno le va a permitir entender cómo funciona la traslación vertical de funciones, ¿sí? Por favor, me paran o me preguntan si es que estoy yendo muy rápido. Ah, alguien solicitó una pregunta. Habilita nomás tu micrófono, no sé quién es. ¿Quién es? Ángela Duarte. Ángela Duarte dice. ¿Quieres hacer una pregunta, Ángela? En el chat. Bueno, seguimos porque no veo ninguna pregunta. Seguimos, profe. Habiliten nomás su micrófono y hablen si tienen alguna consulta. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Una función básica f, a partir de la cual crea una casilla de entrada, y a partir de la cual se generan dos funciones que son traslaciones. Soledad. Esperen que voy a mirar quién habilitó su micrófono. Mira, me pudiste habilitar porque va a acoplar con el tuyo. Bueno. Seguimos, profe. Alguien habilitó su micrófono, pero no hizo ninguna consulta. Bueno, entonces tenemos ya la casilla de entrada.
Ahora lo que quiero es que el estudiante con un solo clic estudie, por ejemplo, las traslaciones horizontales que se dan, pero hacia arriba de la función. Entonces, para eso sirven lo que se llaman las casillas de control, ¿sí? Entonces, o mejor, vamos a hacer algo más interesante. Voy a definir otras funciones y entonces vamos a estudiar en el mismo applet traslaciones horizontales y verticales, ya, las dos cosas. Fíjense, ahora voy a trabajar con la traslación horizontal. Entonces voy a escribir F y entre paréntesis X dentro del paréntesis más K. ¿Sí? F de X más K. Sabemos que esto es una traslación horizontal de K unidades hacia la izquierda. Pulsamos Enter. Y ahí GeoGebra me generó esta función. ¿Sí? Voy a ocultar un ratito estas dos. Un rato. Acá. Esta es la que estamos viendo. ¿Sí? F de X más K. Y ahora otra que va a ser F y en paréntesis de X menos K, que va a ser la traslación de la función K unidades hacia la derecha. ¿Sí? Pero imagínense si tengo todo esto. Va a ser súper confuso para el estudiante. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que son las casillas de control. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la primera casilla de control. Voy otra vez a este icono que es el de interactividad. Voy a seleccionar ahora casilla de control. Voy a hacer clic en la vista gráfica y voy a ponerle un rótulo. Y el rótulo de esta va a ser F de X más K. ¿Sí? Puedo poner G de X, porque así lo llamamos GeoGebra, es igual a F de X más K. Este va a ser el rótulo de la casilla. Y una casilla de control que es un botón, en realidad, que al habilitarlo lo que va a hacer es que sean visibles en simultáneo todos los elementos que yo elija de esta lista. Tienen que estar ya los elementos evidentemente definidos, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que aparezca cuando yo active esta casilla de control, evidentemente es la función G. ¿Sí? Y además, también puedo ver que me habilite el texto que corresponde a la función G, que si nos fijamos aquí en nuestra vista algebraica es este texto 2. Entonces el texto 2 también quiero que aparezca. Elegí los dos elementos que van a aparecer cuando yo active esta casilla de control y luego pulsamos en OK. ¿Sí? Y aquí está la casilla. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a elige y mueve y cuando no está marcada, desaparece o no se visualiza la función G. Cuando yo marco, se visualiza la función G, que es esta que está en rojo, y también la función, la expresión analítica de la función que le voy a colocar aquí al lado. ¿Sí? Ahí. Ahora, otra casilla de control. Otra vez selecciono la herramienta casilla de control, hago clic en una zona de la vista gráfica, y ahora vamos a colocar la función h de x. H de x es f de x menos k. Ese va a ser el rótulo. ¿Y cuáles son los objetos que quiero que aparezcan? Y obviamente la función h y el elemento de texto que hace que aparezca la expresión analítica h, que es el texto 3. Texto 3. Y luego pulsamos sobre OK. Y aquí está mi casilla de control. Esto voy a trasladar también aquí. Voy sobre elige y mueve. Ahí no aparecen y ahí sí aparece. Esto voy a trasladar aquí también, al lado. Voy a ocultar un rato estas que son las traslaciones horizontales para que puedan visualizar bien. Entonces, por un lado tenemos la expresión de una función con su casilla de entrada, que el alumno va a poder modificar, y dos casillas de control. La primera es la de G, que al habilitarla se ve la expresión de G, que en este caso es x cuadrado más 2, y su representación gráfica. Y ahí yo puedo hacer el estudio de qué pasa, por ejemplo, cuando K vale 0 o cuando K va aumentando. ¿Sí? Luego, puedo desmarcar esta y estudiar la traslación vertical hacia abajo. Es decir, cuando le resto un valor de K,
Siempre que K sea mayor o igual a 0, a una función. Y la misma cosa. A partir de esto, muchas preguntas yo puedo plantearle al estudiante. Yo les muestro la creación del applet. Ya luego, con la creatividad de ustedes, van a ir a este applet agregándole preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple, etc. Ahora vamos a ver un elemento de texto. ¿Sí? Texto. Este texto puede ser dinámico o no. En este caso voy a hacer un texto no dinámico, que me va a servir nomás como un título. Y lo que voy a poner ahí es traslaciones verticales, por ejemplo. Ok. Y este sería mi texto. ¿Sí? Hasta ahí yo ya puedo crear un applet. Entonces lo que estudiaría este applet serían las traslaciones verticales. El estudiante va a poder marcar o desmarcar y va a poder ingresar cualquier función, y con este deslizador él va a poder variar el valor que se le suma o se le resta a f. ¿Sí? Acá también podemos poner un texto aquí arriba y le ponemos al estudiante, porque esto es lo que él va a ver, podemos ponerle mueve el deslizador. ¿Sí? Yo le estoy mostrando un ejemplo más. Ahí. Si no queremos que nada de esto pueda mover el estudiante, clic derecho y fijamos a la pantalla. ¿Sí? Clic derecho, fijamos a la pantalla. Todo esto se puede fijar a la pantalla. Para que cuando vayamos, para que cuando el estudiante, por ejemplo, haga un zoom, este elemento siga ahí. ¿Sí? Bueno, me dice el profe Rufo que Miguel Aguilar quiere hacer una consulta. Miguel, te escuchamos. Creo que levantaste la mano. Sí, muy buenos días. La explicación ha estado excelente. Yo tengo una duda. Sí. Si yo quiero ingresar una casilla de entrada para que K lo pueda yo mover manualmente, por ejemplo, que le ponga K igual a 5, ¿el deslizador tiene que estar o no es necesario? No es necesario. Yo podría ocultar este deslizador, a ver, y podríamos, o sea, yo puedo crear una casilla de entrada. Hago clic aquí. Vamos a ponerle K, es igual, como rótulo, y vinculo al deslizador. En este caso vale 2. Ahí está. Esta puede ser mi casilla de entrada de deslizador y esto yo podría ocultarlo. Ok, muy ¿Sí? bien, Pero pero algo importante, sí, como nosotros definimos el deslizador en este caso como un valor de 0 a 5, entonces deberías colocar un texto donde dice ingresa valores de K de 0 a 5, ¿sí? Porque ese deslizador está definido solamente en ese intervalo de valores. ¿Se entiende? pero debe de estar ya el deslizador, ¿cómo Creado decirlo? Programado, previamente. creado. Si no, Así no es mismo. posible. Así mismo, la casilla de entrada solamente sirve para que el estudiante pueda modificar algún objeto, o sea, debo vincular a un objeto que ya esté definido, ¿sí? En este caso puede ser cualquier objeto, en este caso puede ser el deslizador. Entonces, en lugar de mover el deslizador, el estudiante lo que hace es ingresar un valor, pero ese valor debe estar en el intervalo en el cual nosotros definimos nuestro deslizador, que aquí es de 0 a 5, ¿sí? Muchas gracias. De nada. En ese caso, fíjense, vamos a suponer que vamos a dejarlo así. Acá esto ya es muy largo, así que era propiedades. Luego vamos aquí, vamos a ponerle una longitud de 5, para que un poco más corto. Y aquí podemos modificar, en vez de decir mueve el deslizador, como nuestro deslizador está definido como una casilla de entrada, nosotros podemos editar y escribir, por ejemplo, ingresa valores de K entre 0 y 5, por ejemplo, ¿sí? Y esa sería la indicación que tendría el estudiante, ¿sí? Bien, muy buena la pregunta del profesor. Todo lo que ustedes piensen que se puede hacer es cuestión de ir probando. Ahora, las casillas de entrada, como les dije, son elementos, son herramientas que hacen interactivo un applet y ya saben entonces cómo funciona. Bien, vamos a suponer que hasta ahí quiero que llegue el applet, porque yo puedo seguir en realidad acá creando casillas de control ya para las traslaciones horizontales, pero como no quiero tomarme demasiado tiempo,
Entonces acá están mis traslaciones horizontales, ¿sí? Yo debería crear dos casillas más de control, una que se llame f de x más h, otra que se llama f de x menos h, y vincularlas a estas funciones p de x y q de x. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ir aquí a la vista algebraica y lo que voy a hacer es pulsar en estos tres puntitos y cerrar mi vista algebraica. Porque esto es lo que va a ser mi applet. Muy bien. Vamos, para poder subir esto a nuestro perfil, vamos a ir aquí al menú y vamos a seleccionar guardar. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre. Voy a llamarle traslaciones verticales. Traslaciones verticales. Y pulsamos sobre guardar. Como yo tengo iniciada mi sesión, es más, estoy usando la versión web, no la versión de escritorio, entonces esto queda automáticamente en mi perfil. Voy aquí a mi perfil y debería de quedar, aquí está. Esta es nuestra actividad. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, para crear ya nuestra hoja de trabajo es ingresar a esta actividad. Ahí está. Y luego pulsar en los tres puntitos y editar esa actividad. Ya se está, nos va a aparecer en breve la vista de edición. Y algo muy importante, como yo estoy creando en la PC, fíjense que este espacio es demasiado grande, entonces yo puedo modificar, por ejemplo, este applet aquí, pulsamos sobre modificar, y aquí me avisa GeoGebra que he elegido dimensiones en un applet muy grandes, y cuando el estudiante quiera verlo en un dispositivo móvil, la visualización no va a ser muy linda. Entonces lo que podemos hacer es editar el applet y modificar aquí. Fíjense, esta sí ya es una dimensión donde en el celular la vista ya es un poco, ya queda mejorada, y colocamos entonces nosotros como queremos que se pueda ver. Ahí, por ejemplo. Pulsamos sobre el listo y así queda nuestro applet. Acá tenemos un encabezado que es opcional, donde yo puedo poner el enunciado, voy a poner indicaciones nomás. Ustedes pueden poner ahí cualquier indicación para los estudiantes. Y luego aquí pulsamos en listo. Fíjense que este va a ser un applet de interactividad baja para el estudiante, pero el trabajo lo tuvo que hacer el docente, porque todo esto ya estuvo programado. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, el estudiante lo que va a poder hacer es ingresa valores de K entre 0 y 5, por ejemplo, voy a poner 1 o 2, pulsamos Enter y ahí va a poder mirarlo. ¿Sí? En mi caso particular, yo hubiera preferido el deslizador que lo moviera, pero estamos mostrando cómo sería con la casilla de entrada. ¿Sí? Acá mi casilla de entrada quedó, no fijé la pantalla, entonces quedó muy a la izquierda. ¿Qué hago en ese caso? Puedo editar todavía esto. Editar el applet. Porque fíjense que mi casilla de entrada quedó muy por debajo. La coloco aquí, clic derecho y fijamos a la pantalla. Incluso nosotros cuando vamos a, eso creo que sale en el número 30 más o menos, nosotros podemos personalizar esta barra de tareas y dejar que el estudiante solamente vea las herramientas que debe utilizar. Eso es lo que yo hago con mis estudiantes de bachillerato. Por ejemplo, les voy a mostrar enseguida una hoja de trabajo que planteé justamente esta semana. Bueno, entonces lo que el chico va a poder hacer es cambiar aquí la función. Cualquier función puede colocarse. Puede colocar seno de X, por ejemplo. Y entonces tendríamos seno de X y las traslaciones verticales correspondientes. Entonces, esto, profes, es un applet, ¿sí? Luego, como yo estoy editando aquí, yo puedo agregar más elementos a mi hoja de trabajo. Pulsamos en listo. Y acá puedo agregar elementos que pueden ser un texto, una imagen, otro applet de GeoGebra. Y ahora, algo nuevo que tiene GeoGebra es un espacio de GeoGebra Notas que sirve para hacer los exámenes, un archivo PDF y las preguntas de selección múltiple o preguntas abiertas. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es crear el applet. ¿Sí?
Una vez que terminamos, pulsamos en guardar. Y ese applet que vayan creando van a compartirme luego en el grupo de WhatsApp y con esos applets vamos a armar un libro, ¿sí? Así que el libro va a contener, de acuerdo a los temas que ustedes hayan elegido, va a contener diferentes applets y va a contener diferentes capítulos y dentro de los capítulos irían los applets que ustedes van creando. Una consulta. Adelante. Desactivó su micrófono. No sé si se me había muteado. Ahora te escucho. Que accedí por medio de Facebook al link del Zoom y no Ujú. estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, Camila, vamos a enviarte el link del grupo de WhatsApp aquí en el chat. ¿Te parece? Bárbaro, muchas gracias. ¿De dónde sos, Camila? De Uruguay. Ah, buenísimo, qué Soy bueno. estudiante de formación docente. Buenísimo. Estamos más o menos en la mitad del curso, Camila, pero Sí, sí. vamos a pasarte todos los materiales para que puedas ver lo que estuvimos haciendo. Bien, yo entré a las 11. Ah, no empezó hoy el curso. No empezó hoy el curso. Esta fue nuestra sexta sesión en vivo, la sexta ya. Y estamos Claro. más o menos por la mitad, porque son 40 clases y estamos en la número 26 más o menos. Claro. Bueno, disculpa las molestias entonces. No te preocupes. Igual te pasamos todos los materiales para que puedas mirar. Yo no soy como moderador. Buen día a todos. Profe, una pregunta. Sí, Dayana, decime. Por ejemplo, en un área de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos Sí. applets se puede agregar a esa misma hoja de trabajo? Pues sabes que no hay un límite, o sea, no te puedo decir cuántos exactamente porque yo suelo agregar 3 o 4 y no hay ningún problema, porque yo suelo armar mis exámenes, ¿sí? Mis exámenes suelo hacer con GeoGebra Classroom, que también vamos a ver después, ¿verdad? Entonces vos armás tu hoja de trabajo y cualquier hoja de trabajo se puede convertir en una, digamos, en una evaluación sincrónica o en tiempo real, ¿sí? Y yo ahí suelo agregar un montón de applets, porque cada ejercicio es un applet. ¿Sí? Incluso ahora, como se puede agregar un applet de GeoGebra Notas, el estudiante tiene un espacio donde puede escribir, ¿verdad? Donde puede subir una foto de lo que hizo si es que tiene una tableta gráfica, escribir, hacer trazado a mano con el proceso, por ejemplo, algún problema, y luego en el applet grafica, por ejemplo, y señala cosas en el gráfico. O sea, no hay un límite realmente que yo sepa, Dayana. Muchas gracias, profe. Bueno, les quiero mostrar algunos ejemplos para que vean todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces voy a ir a mi perfil y les voy a mostrar algunos trabajitos. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crear un libro. Acá yo tengo un libro que trabajo con mis estudiantes, que son chicos de 15, 16 años, donde vimos primero construcción de triángulos, que también es un tema que vimos con ustedes, elementos notables de un triángulo. Este en particular trabajamos el día de ayer. Entonces, fíjense, dice, medianas o transversal de gravedad, hay acá una imagen, esto es un applet, ¿sí? Hay una imagen, voy a ir a editar para que vean cómo es que hice esto. Editar actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que agrega acá? Una imagen. Acá está. Para agregar una imagen elegimos el archivo, lo subimos, colocamos un texto de encabezado y abajo también podemos colocar un texto, seleccionamos la altura, que para que se vea bien en un celular tiene que ser más o menos de un ancho de 700. ¿Sí? Luego agregué un applet de interactividad alta. ¿En qué sentido? Solamente hay un enunciado porque mis estudiantes ya manejan GeoGebra. Entonces acá les dije que dibujaran un triángulo cualquiera, que trazaran las medianas relativas a cada lado y que marquen el punto de intersección. Y a partir de eso, que respondan a estas preguntas. ¿Sí? Si quieren podemos probar un ratito y hacer un GeoGebra Classroom con esto, para que vean cómo funciona. Todos mis exámenes yo los hago así, les cuento. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Entonces, voy a pulsar en guardar.
Y quiero también que se den cuenta de algo. Cualquier recurso que yo abra en GeoGebra, no importa si es un recurso que no lo haya creado yo o que no sea de mi autoría. Cualquier recurso que yo abra, yo puedo convertirlo en una clase, ¿sí? Entonces, fíjense, acá estoy entrando en esta actividad, acá en este caso sí es un recurso que lo hice yo. Y lo que voy a decirle aquí a GeoGebra es crear una clase. Fíjense, crea una clase. Ahí GeoGebra me pide que le coloque un nombre, le voy a llamar medianas, le digo crear. Y para poder, los estudiantes para poder ingresar deben ingresar a GeoGebra Classroom y este código, o yo copio el enlace que voy a hacer en este momento y voy a llevarles, voy a enviarles en el chat. Voy a enviarles en el chat de Zoom un ratito, dejo de compartir, porque quiero que vean cómo funciona esto, ¿sí? Ahí les compartí el enlace en el chat. Les pido que entren al enlace y coloquen un nombre y luego le den iniciar. Ahí me aparece quienes se van uniendo. Entonces, ya veo que está Marisa, Duarte, Ángela, está Paco, está Andrea. ¿Y qué es lo que ocurre? Se crea una clase y cada uno de los applets o preguntas de selección múltiple o abiertas se convierten en una tarea, ¿sí? Tal es así que si yo voy a tarea 1, ¿sí? Y les pido que ustedes vayan a tarea 1 también, voy a ver en tiempo real lo que ustedes van haciendo, ¿sí? Entonces la tarea 1 decía, construye un triángulo, era un applet de interactividad alta para el estudiante, para el profesor nada, porque era escribir simplemente el enunciado. Pero en este caso se supone que el estudiante debe conocer primero la teoría, es decir, debe saber lo que son las medianas o transversales de gravedad, y debe conocer las herramientas básicas de GeoGebra. Y quiero que se fijen en la barra de herramientas que les coloqué, tienen ahí, tienen solamente las que necesitan. ¿Sí? Acá veo que Paco, por ejemplo, ya dibujó un triángulo. Ángela también. Y todo esto queda guardado automáticamente, ¿sí? Ahora, para trazar las medianas, recuerden que deben seleccionar luego la herramienta de medio centro, marcar el punto medio del lado, y luego la herramienta segmento para trazarlos. Entonces, imagínense que, por ejemplo, uno de los estudiantes me dice, profe, no sé cómo hacer, no recuerdo cómo hacerlo. Por ejemplo, Marisa. Atención lo que puede hacer el profesor del otro lado. Voy a hacer doble clic sobre la hoja de Marisa. Ustedes están viendo en pantalla. Y voy a poder hacer modificaciones. Sin embargo, esas modificaciones no van a afectar al trabajo de Marisa. Yo puedo mostrarle aquí qué es lo que tiene que hacer. Entonces le digo, fíjense mi barra de herramientas personalizada. Yo le digo, bueno, Marisa, lo que tenías que hacer era seleccionar medio centro, marcar cada lado, y luego seleccionar segmento y trazar las medianas. Por último, seleccionar la herramienta de intersección, marcar dos medianas y ya tenemos el baricentro. Yo estoy viendo la tarea de Marisa, pero acá arriba dice, esto solo es una vista previa, no se va a guardar. Entonces ya le muestro a Marisa lo que ella debe hacer, y cuando pulso atrás, el applet de Marisa sigue igual, ¿sí? Pero entonces tengo esa facilidad. Imagínense, en una instancia virtual yo puedo entrar al trabajo de mi estudiante y yo puedo hacer modificaciones y mostrarle, y el resto pueden ir viendo eso, ¿verdad? Entonces, también yo puedo aquí ocultar el nombre de los estudiantes y que me aparezcan estudiante 1, estudiante 2. Y si, por ejemplo, yo quiero hacer alguna aclaración importante y quiero que todos presten atención, aquí puedo pulsar en pausar y ustedes no van a poder hacer ningún trabajo, no van a poder seguir. Puedo reanudar y ahí ustedes siguen, ¿sí? Porque muchas veces pasa que el profesor quiere hacer alguna aclaración y no falta el estudiante que está despistado y no presta atención. Entonces, porque quiere seguir con la tarea. Entonces pausamos a todos, hacemos la aclaración correspondiente y luego reanudamos la clase. Imagínense,
Evidentemente, yo no estoy compartiendo pantalla todo el tiempo con mis estudiantes, de lo contrario van a ver lo que hacen sus compañeros. Si fuera un examen, yo no estoy compartiendo pantalla con ellos, pero yo del otro lado estoy viendo en tiempo real todo lo que están haciendo. Y por ejemplo, puedo decir aquí al estudiante 13, que como oculté su nombre, que lo que estamos trazando son las transversales de gravedad, y en este caso él me está trazando la base media de un triángulo, por ejemplo. Y a ella le digo, bueno, fulanito, estás trazando mal, y entonces ya puede modificar su construcción. O sea, estoy viendo en tiempo real lo que hacen todos. Eso es solamente posible con GeoGebra. Imagínense la herramienta que estamos teniendo los profesores de matemáticas. Luego, cuando me voy a la tarea 2, que era una pregunta, ¿sí? Acá puedo ver en la tarea 2 quiénes son los estudiantes que ya respondieron y si respondieron bien o no. La pregunta decía, el punto de intersección entre las medianas se llama, y tenían que marcar, ¿sí? Luego la pregunta 3, que era una pregunta o un ejercicio falso o verdadero, y decía el punto de intersección de las medianas es siempre interior, y acá yo puedo mostrar las respuestas correctas, ¿sí? Y ver quién marcó eso o no. La pregunta 4 decía, el baricentro divide la mediana en dos segmentos que están en relación, y deberíamos marcar cuál es la relación. Evidentemente esta ya es la parte evaluativa, es decir, yo tuve que haber, antes de haber usado GeoGebra Classroom, tuve que haber planteado la actividad con mis estudiantes, ellos tenían que entender evidentemente qué eran las medianas, saber el concepto, etcétera, etcétera. Muy bien, Paco. Paco ya terminó. Y Ángela, imagínense, Ángela ya está usando otras herramientas que yo ni siquiera pedí, pero que estaban habilitadas, sin embargo, ¿verdad? Para verificar esa relación que existen entre los segmentos, ¿sí? Que se forman, acá voy a abrir un poco, entre el baricentro y el punto medio de un lado, y entre el baricentro y el vértice opuesto. Entonces ella incluso hizo eso para ver cuál es la relación que se establece, si realmente es una relación de un medio, etcétera, como decían las preguntas. Aquí les habilité solo las herramientas que necesitaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, como les digo, hice con mis chicos de 15 años y estoy mostrando GeoGebra. Entonces muestro en una clase cómo funcionan algunos de las herramientas, asocio con un contenido que estoy desarrollando y luego les muestro aquí. Y de a poquito ellos van aprendiendo, y luego sí ya puedo pedirles más cosas, o sea, cosas un poco más complicadas, ¿verdad? Y los estudiantes, es increíble, los jóvenes como enseguida tienen esa viveza, y ellos enseguida entienden mucho más rápido que nosotros los profes, ¿verdad? Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahí. Esto es lo que quiero que ustedes hagan. El objetivo de nuestro curso es que así usen GeoGebra. Que después me cuenten, profe, yo usé GeoGebra Classroom con mis alumnos y resultó así. Y me vayan haciendo comentarios, preguntas, y no tengan miedo de usarlo, ¿verdad? No tengan miedo de usarlo. Y los chicos, ¿cómo entran si no tienen computadora? Desde el celular, porque la vista en el celular es una vista ideal por la medida del applet que elegí, ¿sí? Perfectamente esto, es más, les cuento, esto hicieron mis chicos ayer en el colegio desde sus celulares, porque no todos tienen la computadora. Estábamos en presencial, es más, estábamos en realidad en la forma híbrida, porque les cuento cómo fue. En un curso, ¿sí? Como tenían un énfasis de geometría, estaban en un curso, estaban más o menos 10 estudiantes presencial, yo estaba delante de ellos, y ellos veían en el proyector esto, entraron desde el celular. En otra sala, pero en el mismo colegio, había otros 10 estudiantes, y en sus casas otros 10. Y pudimos hacer la actividad perfectamente. O sea, GeoGebra es una herramienta que ayuda también a la evaluación virtual, presencial, híbrida, etcétera. Muy bien. ¿Qué tal estamos de tiempo, profe Rufo? Súper bien. Entonces, Bueno, entonces esto es a modo de que puedan ir mirando, ¿verdad? Si yo no cierro esto, ustedes pueden seguir respondiendo. Acá, por ejemplo, veo que la última tarea, algunos ya están respondiendo y otros aún no iniciaron la tarea. Si yo cierro esto va a quedar así, ¿verdad? A no ser que yo pause la clase. Eso también es muy importante.
los cambios quedan guardados, pero si yo no pulso sobre el botón de pausar, ustedes van a poder seguir trabajando, aunque yo ya no esté viendo esta pantalla, ¿verdad? Esta ventana. Entonces es muy importante pausar antes de salir, ¿sí? Y todo esto queda guardado en nuestro perfil, ¿sí? Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta, profe, para ir cerrando. Si se entendió lo del trabajo, que después voy a pasarles un PDF también explicándoles mejor cómo es lo del trabajo. Y Si pudieran explicar a las personas que ingresaron el tema de los certificados que son solamente para los docentes nacionales. Bueno. Pueden ir participando y siguiendo los materiales. acá me está diciendo Rufo que hago una aclaración. Nosotros, este curso, para los que no son de Paraguay, este curso lo ofrece el diario ABC Color de Paraguay y tiene una certificación aquí desde el Ministerio de Educación de nuestro país para los docentes de matemáticas que dan el curso con 120 horas, creo que es. Sin embargo, tenemos muchos profes que fueron entrando durante el transcurso de nuestro curso, ¿verdad? Y son de diferentes lugares de Latinoamérica. La certificación no se va a poder hacer, en realidad no va a tener validez para el otro país, pero sin embargo todo el contenido sí. Y también desde ABC Color podemos hacerle una mención de que hicieron el curso. No así desde el Ministerio de Educación, que solamente avala todo lo que es a todos los docentes que son aquí desde Paraguay, ¿verdad? Y para los que no están en el grupo de WhatsApp y quieren ingresar, el profe Rufo acaba de dejar el enlace también en el chat. Y pueden compartirlo con otros colegas si quieren. Tenemos también un grupo en Facebook. ¿Ya pusiste, Rufo? Un grupo en Facebook, el profe Rufo va a poner en el chat también. Y en ese grupo de Facebook, creo que por ahí entró Camila, o no sé si es de la comunidad GeoGebra latinoamericana entró. También nosotros estamos publicando los videos y publicando otros cursos interesantes también que tenemos para docentes, no solamente de matemáticas, sino que también de otras áreas. ¿Sí? Bien, si no hay más ninguna consulta, profes, comentario, algo. Voy a esperar un ratito a ver si alguien quiere comentar. Ya compartir enlace de Facebook. Muy bien. Entonces, profes, vamos a dejar hasta ahí nuestra sesión de hoy y estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Vayan pensando en... Me gustaría que elijan algún tema que puedan utilizar. Si es que están enseñando en el segundo de la media, bueno, que elijan algún tema que sea el segundo de la media para que puedan realmente llevar a la práctica con sus estudiantes y contarnos después cómo fue la experiencia. ¿Sí? Elijan algún tema o algún contenido que están realmente utilizando, porque la idea del curso es esa, que ustedes utilicen y que les sirva lo que estamos mostrando de GeoGebra, ¿sí? Ahí el profe Rufo acaba de poner también en el chat el enlace para nuestro grupo de Facebook, que se llama Clases Virtuales con la profesora Paola Rodríguez. Y ahí vamos también poniendo informaciones sobre diferentes cursos y sobre este curso en particular. Bueno, profes, me despido entonces de ustedes. Espero que les haya gustado lo que mostramos hoy. Esperemos que les sirva y que vayan invitando también a otros colegas para participar de este curso. ¿Cómo pueden acceder Gracias, a los profe. materiales de ABC? Gracias, Delia, por participar. Muchas gracias. No sabía que se podían hacer esas cosas con GeoGebra, me alegro mucho haber entrado. Ay, qué bueno, Bueno. Camila. Está. Te esperamos Bueno, la muchas próxima. gracias. La próxima es el sábado que viene. En un mes. Ah, en un mes. Bien. Sí. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, hasta luego. No, me despido, profe, de ustedes. Muchas gracias a todos los que entraron. Estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Buen fin de semana a todos. Gracias igualmente.